Real Madrid y Barcelona. Dos nombres que pueden dividir familias, romper amistades y encender una guerra sin balas, pero con goles. Dos clubes que no solo juegan fútbol, sino que representan ideologías, orgullo y poder. Así empieza mi historia. Porque sí, lo confieso. Yo crecí viendo cómo el mundo se partía en dos cada vez que el Madrid y el Barça se cruzaban. Era como si el planeta dejara de girar por 90 minutos. Y no era solo un partido, era una batalla que decidía quién mandaba en el fútbol mundial. Pero para entender esta rivalidad, hay que viajar al pasado, muy atrás. A principios del siglo XX, cuando España aún estaba construyendo su identidad, y el fútbol era apenas una novedad traída desde Inglaterra. El Real Madrid nació en 1902, con un ideal muy claro: representar la elegancia, la realeza, el orden. En 1920, el rey Alfonso XIII le dio el título de Real, y desde ese momento el club se vistió de blanco, no solo como color, sino como símbolo de pureza, de supremacía. Mientras tanto, el Fútbol Club Barcelona, fundado en 1899 por Joan Gamper, se levantaba con una esencia completamente opuesta: el pueblo, la rebeldía, el orgullo catalán. El Barça era más que un club, y vaya que lo repetían, porque para muchos representaba una forma de resistir, de decir: no somos España, somos Cataluña. Y así nació la semilla de la rivalidad. No solo se enfrentaban 11 jugadores contra 11, se enfrentaban dos ideas de país. El Madrid, símbolo del poder central, de la monarquía, del imperio. El Barça, símbolo de la independencia, de la identidad regional, de la voz del pueblo. Era política, era historia y, claro, también era fútbol. Con los años, esa rivalidad se fue cargando de electricidad. En los años 40 y 50, España vivía bajo la dictadura de Franco, y muchos acusan al régimen de haber favorecido al Real Madrid. ¿Fue cierto? Bueno, digamos que el poder siempre ha tenido preferencia por el blanco. Pero tampoco se puede negar que el Madrid se ganó su grandeza dentro del campo. Y mientras en Cataluña se hablaba de robo y manipulación, el Madrid construía su imperio europeo. El gran Alfredo Di Stéfano, la flecha rubia, fue el punto de quiebre, una leyenda que, curiosamente, casi ficha por el Barcelona. Sí, el destino jugó su primera broma cruel. Di Stéfano, el hombre que cambió el fútbol, estaba entre los dos clubes y terminó en el Madrid. ¿Casualidad? ¿Influencia política? ¿Destino? No importa, porque desde que se puso la camiseta blanca, el Madrid dejó de ser un club más y se convirtió en el club más temido del mundo. Con Di Stéfano, Puskás, Gento y compañía, el Real Madrid ganó las primeras 5 Copas de Europa consecutivas. 5. Nadie lo había hecho, nadie lo ha vuelto a hacer. Mientras tanto, el Barça miraba desde la sombra. Luchaba, sí, pero no lograba alcanzar esa gloria continental. Su orgullo se mantenía vivo solo por su identidad y su estilo. Pero el tiempo cambia, y el fútbol también. Llegaron los años 70 y 80 y el Barça empezó a despertar. Con Cruyff como jugador primero y luego como entrenador, el club azulgrana se reinventó. Cruyff trajo una filosofía: ganar no es suficiente, hay que ganar con estilo. Y vaya si la aplicaron. El Dream Team del Barça de los 90 jugaba como si el balón fuera una extensión de su cuerpo. Guardiola, Koeman, Stoichkov, Romario, todos tocando, bailando, humillando. Y mientras tanto, el Madrid vivía sus propias montañas rusas, alternando entre gloria y caos. Pero claro, siendo el Madrid, siempre encontraba la forma de volver. Porque si algo define al Real Madrid es eso: puede estar muerto, pero siempre resucita. Puedes tenerlo contra las cuerdas, puedes pensar que ya lo venciste, y de repente, ¡boom!, aparece un gol al 90+3 y te arruina la noche. El Barça enamora, pero el Madrid sobrevive. Y en el fútbol eso también es arte. Luego llegó una era donde la rivalidad ya no solo era deportiva, era global. Los Galácticos del Madrid, Zidane, Figo, Ronaldo Nazario, Beckham, un equipo que parecía salido de un videojuego. Y sí, lo de Figo fue dinamita pura. Imagínate esto: un jugador ídolo del Barcelona, querido por todos, decide fichar por el Real Madrid. Resultado: cabezas de cerdo lanzadas al campo, odio eterno y el clásico convertido en una película de venganza. Fue el momento exacto en que el fútbol se volvió telenovela. Pero ese es el Real Madrid. Donde otros ven límites, ellos ven oportunidad. El Barcelona, por su parte, no se quedó atrás. De la mano de Ronaldinho, recuperaron la sonrisa. Y luego vino el chico que cambiaría la historia: Lionel Messi. Sí, el pequeño argentino que destrozó récords, que humilló rivales, que convirtió el tiki-taka en arte.
Con Messi, Xavi e Iniesta, el Barça alcanzó su punto más alto. Ganaron el triplete, dominaron el mundo y por un tiempo parecía que nadie podría detenerlos. Mientras tanto, el Madrid vivía una etapa de frustración. Cambiaban entrenadores como quien cambia calcetines, y cada derrota dolía más que la anterior. Pero si algo tiene este duelo, es que nunca hay un ganador eterno, porque mientras el Barça se creía invencible, el Madrid estaba en silencio, planeando su regreso. Y ese regreso se llamó Cristiano Ronaldo. El jugador que convirtió la rivalidad Messi versus Cristiano en una religión moderna. Ronaldo representaba la perfección fría, el ego, el músculo, el hambre. Messi, la magia natural, el talento puro, la humildad divina. Y ahí el mundo se volvió loco. Ya no solo era Madrid versus Barça, era Cristiano versus Messi. Dos equipos, dos jugadores, dos formas de entender el fútbol, enfrentados una y otra vez en la cancha, año tras año, sin descanso. Yo lo viví. Cada clásico era una batalla campal emocional. Cuando ganaba el Madrid, el mundo se llenaba de memes, de orgullo, de ¡Ala Madrid! Cuando ganaba el Barça, los culés se sentían los dueños del planeta. Y entre victoria y derrota, el fútbol se volvía poesía. Una poesía escrita con sangre, sudor y balones estrellados en el travesaño. Después vino la era de las Champions modernas. El Madrid conquistó Europa una y otra vez. 3 Champions seguidas con Zidane. Increíble. Mientras el Barça se hundía poco a poco entre escándalos, crisis internas y decisiones ridículas. Y claro, los madridistas lo disfrutaron, porque cuando el rival que más odias se cae, no puedes evitar sonreír un poco, ¿no? Pero aquí está la verdad que nadie quiere decir. Esta rivalidad necesita a los dos. El Madrid sin el Barça no sería tan glorioso, y el Barça sin el Madrid no tendría con quién medir su grandeza. Son polos opuestos que se alimentan entre sí. Amor y odio, respeto y desprecio, historia y modernidad. Y aunque el tiempo pase y las generaciones cambien, el clásico sigue siendo el mismo, un choque de almas, de pasiones, de orgullo. Porque no hay un Real Madrid sin un Barcelona, ni un Barcelona sin un Real Madrid. Dos enemigos destinados a enfrentarse hasta el final de los tiempos. Y yo, que he visto cómo se levantan y cómo caen, puedo decirlo sin miedo. Esta no es una simple rivalidad. Es una guerra eterna disfrazada de fútbol. Bien, ahora hablemos de sus jugadores. He visto a muchos jugadores pasar por el campo, pero solo unos pocos se convierten en leyenda. Y si hay algo que el Real Madrid y el Barcelona han tenido de sobra, son leyendas. Personas que no solo jugaron al fútbol, sino que lo reinventaron. Empecemos por el principio, con los pioneros. En el Real Madrid, hablar de grandeza es hablar de Alfredo Di Stéfano. El tipo no jugaba al fútbol, mandaba en él. No importaba si era delantero, mediocampista o defensa, él estaba en todos lados. Era como si tuviera un GPS interno para estar justo donde el balón lo necesitaba. Dicen que cambió la historia del club, y tienen razón, porque antes de él, el Madrid era un club grande en España. Después de él, se volvió un imperio mundial. Y si hablamos de elegancia, ahí aparece Ferenc Puskás, con su zurda de seda y su panza de veterano. No corría mucho, pero cada toque suyo era una clase magistral. Francisco Gento, el hombre de las 6 Copas de Europa. Y más adelante los nombres se multiplican. Butragueño, Hierro, Raúl, Casillas, Ramos, Modric, Benzema. Todos con algo en común. El ADN blanco. Ese gen que parece activar una especie de locura competitiva que solo ellos entienden. Pero claro, el Barcelona tampoco se queda corto. Si el Madrid es poder, el Barça es arte. Su historia está llena de jugadores que parecían pintores con el balón. Primero Kubala, luego Cruyff, después Maradona, Ronaldinho y finalmente Messi. Una línea evolutiva de genios que cambiaron la manera de ver el fútbol. Johan Cruyff, el holandés volador, no solo jugó con estilo, dejó una herencia que aún hoy guía al club. Fue él quien inculcó esa filosofía del toque, del control, de morir con tu idea. Y de su semilla nació el tiki-taka, una religión que tuvo su máximo profeta en Pep Guardiola. Y su dios fue Lionel Messi. Messi no jugaba, flotaba. Mientras los demás corrían, él caminaba, pero cuando se movía, el tiempo se detenía. Era frustrante para los rivales y poético para los fanáticos. El hombre que convirtió cada clásico en una obra de arte o en una pesadilla, dependiendo del color de tu camiseta. Pero claro, cada dios necesita su rival. Y ahí entró Cristiano Ronaldo, el gladiador. Messi era magia, Cristiano era furia. Messi te derretía con talento, Cristiano te aplastaba con fuerza. Uno parecía nacido para el fútbol. El otro lo construyó con trabajo, disciplina y ego.
Y entre los dos, nos dieron los mejores clásicos de la historia moderna. Yo lo recuerdo como si fuera ayer. El 4-3 del Barça en el Bernabéu, con Messi mostrando la camiseta al público blanco, el estadio en silencio y el argentino diciendo con ese gesto, «Aquí mando yo». Fue un golpe psicológico brutal. Pero el fútbol, como siempre, da vueltas. Un año después, Cristiano Ronaldo marcó en el Camp Nou. Pidió silencio al público y devolvió la humillación con un gesto que se volvió leyenda. Dos egos del tamaño del universo. Dos clubes que vivían por sus victorias y sufrían por sus derrotas. Y si hablamos de partidos históricos, hay para escribir un libro entero. El 11-1 del Madrid al Barça en 1943, en plena época de Franco, aún genera debate. Algunos dicen que fue manipulado, otros que fue una simple paliza futbolística. Pero esa goleada dejó heridas que todavía sangran en la memoria culé. Luego, el 5-0 del Barça al Madrid en 1994 con Cruyff como técnico y Romario haciendo túneles como si jugara en el parque. Fue la venganza perfecta, y años después, en 2010, otro 5-0, esta vez de Guardiola a Mourinho. Una humillación total, con Xavi e Iniesta jugando como si fueran extraterrestres y Messi orbitando alrededor de ellos. Pero claro, Mourinho no es de los que se quedan callados. El portugués encendió la mecha de la polémica con su estilo provocador, con guerras mentales y declaraciones explosivas, y en respuesta, Guardiola respondió con calma, pero con golpes de fútbol. Era un ajedrez entre genios, con millones de espectadores como testigos. Y si hay algo que el Real Madrid domina como nadie, son las noches europeas, las remontadas imposibles, las gestas que parecen escritas por un guionista loco. ¿Quién puede olvidar aquella Champions de 2014, cuando Ramos marcó al minuto 93 para empatar contra el Atlético y abrir el camino a la 10ª? Fue una locura colectiva. Y mientras tanto, el Barça presumía de su propio triplete con Luis Enrique, con Messi, Suárez y Neymar destrozando defensas. Aquella MSN fue puro espectáculo, pero también efímero. Cuando Neymar se fue, el equilibrio se rompió. El Barça empezó a caer, lento pero seguro. Derrotas dolorosas en Champions, Roma, Liverpool, Bayern, cada una más humillante que la anterior. Y mientras el Barça lloraba en silencio, el Madrid levantaba 3 Champions seguidas como si fuera rutina. Zidane sonriendo, Cristiano gritando ¡Siu! Y el mundo aceptando una realidad incómoda. El Madrid en Europa es invencible. Pero no todo es gloria blanca, tampoco. El Barça también tuvo momentos de resistencia heroica. Aquella remontada 6-1 al PSG en 2017 es una de las noches más locas de la historia del fútbol. Nadie creía en ellos, nadie. Y aún así lo lograron. Fue una explosión emocional, una venganza del estilo que los definía. Toque, presión y locura. Sin embargo, si analizas la historia, hay un patrón que nunca cambia. Cuando el Madrid cae, se levanta. Cuando el Barça cae, se pregunta qué pasó. El Madrid gana feo y celebra. El Barça pierde bonito y filosofa. Y esa diferencia los hace únicos. Y claro, detrás de cada partido hay momentos icónicos. La expulsión de Luis Enrique por empujones, las peleas entre Ramos y Puyol, las patadas de Pepe, los insultos de Busquets, los codazos de Suárez, las sonrisas falsas de los saludos iniciales. Cada clásico es una telenovela nueva, con actores de lujo y guiones que nadie puede predecir. Y entre tanto drama, siempre hay un héroe inesperado. Un Asensio que marca un golazo, un Pedro que aparece de la nada, un Valverde que corre hasta romperse. Un Ter Stegen que se disfraza de muro. Porque el clásico no siempre lo gana la estrella, a veces lo gana el tipo que nadie esperaba. Y si hablamos de identidad, ahí está el punto más interesante. El Barça se define por su estilo, el Madrid por su espíritu. Uno quiere dominar, el otro quiere sobrevivir. Uno busca la belleza, el otro busca la victoria. Y cuando esos dos mundos chocan, el planeta se detiene. He visto a ambos caer. He visto al Barça ser ridiculizado por el Bayern. Y he visto al Madrid sufrir contra equipos que en teoría eran inferiores. Pero al final del día, los dos se levantan, porque su historia no depende de un marcador. Depende de la pasión que arrastran detrás. Y si te soy sincero, aunque soy más del lado blanco, tengo que admitir algo. Cuando Messi y compañía tocaban el balón, era imposible no admirarlo. Y cuando el Madrid levantaba una Champions tras otra, era imposible no respetarlo. Porque más allá de los colores, estos dos clubes representan lo mejor y lo peor del fútbol. La gloria, la obsesión, la presión, el ego, la caída y la redención. Y es que el clásico no se juega, se vive. Cada pase, cada falta, cada gol es una línea más en una historia que no tiene final. Una historia escrita por leyendas que se negaron a ser olvidadas. Después de recorrer décadas de historia, goles, caídas y gloria, llega el momento de responder la pregunta que todos se hacen, y que nadie se atreve a decir en voz alta. ¿Quién es realmente mejor,
el Real Madrid o el Barcelona. Si me pides que sea objetivo, te diré esto. Es imposible. Cada club tiene su ADN, su filosofía y su manera de conquistar el mundo. El Madrid ha dominado Europa como ningún otro. Ha levantado más copas de Europa que cualquier club en la historia. Ha tenido jugadores que parecen inmortales y entrenadores capaces de convertir equipos rotos en máquinas de ganar. El Barça, por su parte, ha hecho del fútbol un arte. Ha creado momentos que te hacen llorar. Te hacen soñar y te recuerdan que el fútbol puede ser poesía. Messi, Xavi, Iniesta, Ronaldinho, jugadores que no solo ganaban, sino que enseñaban a todos lo que significa tocar un balón. Ahora, siendo polémico, si hablamos de grandes momentos, el Madrid gana en números. 3 Champions seguidas, remontadas imposibles, goles al último segundo, pura adrenalina. Pero si hablamos de belleza y estilo, el Barça probablemente gane. El tiki-taka, jugadas que parecen coreografías, fútbol que entra directo al corazón. Y si hablamos de legado humano, ahí entran los debates eternos. Di Stéfano, Puskás, Zidane, Cristiano por un lado, Messi, Cruyff, Ronaldinho, Xavi por el otro. El Madrid ha tenido la fuerza, el Barça la magia. Pero si los pones en un clásico, no hay comparación. Cada gol cuenta, cada defensa duele, cada victoria se recuerda como si fuera la última. Personalmente, después de tantos años viendo esta rivalidad, he aprendido algo. No importa quién gane cada partido, lo que importa es lo que significa el enfrentamiento. Porque mientras exista un Real Madrid y un Barcelona, el mundo del fútbol tendrá pasión, polémica y emociones que ninguna otra liga puede igualar. Y sí, puedo escuchar a los culés gritar, ¡pero Messi! Y a los madridistas responder, ¡pero Cristiano! Y ahí está la gracia. Esta rivalidad nunca tendrá un vencedor absoluto. Es eterna, como el odio y el amor que despierta. Cada generación tendrá su preferido, su héroe, su momento inolvidable. Ahora, si me preguntas quién es mi favorito, no puedo negarlo. Tengo una debilidad por el blanco. Porque he visto cómo el Madrid se levanta cuando todos creen que está derrotado. Cómo transforma desesperación en gloria y cómo convierte la presión en fuerza. El Barça me ha maravillado, sí. Me ha hecho aplaudir, emocionarme y llorar. Pero el Madrid me ha hecho gritar, saltar y sentir que el fútbol es una guerra en la que vale la pena luchar hasta el final. Y aquí viene la reflexión final. Esta rivalidad no es solo fútbol. Es historia, es cultura, es pasión. No se trata de números, ni de títulos, ni de récords individuales. Se trata de lo que cada club representa, de cómo hace sentir a sus aficionados y de cómo deja su marca en el mundo. Así que, para cerrar este video, te dejo mi verdad personal. Puedes amar al Barça, puedes idolatrar a Messi, puedes presumir del tiki-taka, pero cuando un clásico termina y el Madrid levanta la cabeza, siempre habrá una sensación que no puedes ignorar. Respeto, miedo y admiración. Esa es la esencia de la rivalidad más grande de la historia. Y si llegaste hasta aquí, recuerda algo. El fútbol no es solo un juego. Es historia, es orgullo, es arte. Y siempre habrá quien lo viva con el corazón blanco o azulgrana. Pero lo más importante, sigue disfrutando, sigue debatiendo, sigue amando este deporte. Porque aquí, en Leyendas del Balón, cada gol y cada clásico se convierte en leyenda. Porque al final, no importa quién gane, lo que importa es sentirlo. Gracias por acompañarnos, nos vemos en el próximo video.